¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Comunicando con Almas. Mi nombre es Vianet Monsalve y el día de hoy es Viernes de Sueños. Hace tiempos venimos hablando de lo que depara este 2021 desde varias visiones simbólicas y el día de hoy vamos a cambiar de tema y vamos a retomar lo que nos acontece en estos viernes, que son los viernes de sueños. Y nuestro invitado es Daniel Salvatierra, psicólogo, terapeuta, especialista en sueños y un gran amigo, que además es electrónico. ¿Qué opinan pues de esa combinación? Hoy vamos a hablar de por qué son importantes los sueños, por qué es importante soñar, por qué es importante el ejercicio onírico que hace nuestra psique. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Doctora Vianney, qué gusto verla otra vez. Ay, eso mismo digo yo. Me encantan los viernes de sueños. Por acá está entrando Santiago, un soñador y contador de sueños. Fernando Z. Darío, también está por acá Calidad 6D. Santiago saluda. Bueno, por acá está también Dora Jaramillo, Ricardo Restrepo, por Dios, bienvenido, tiempo sin verlo. Sin verlo Qué en el bueno, Instagram, pues, porque muchas saludos, doctor. Qué Sandra, bueno tenerlo por aquí. Sandra Valencia, una de nuestras personas más juiciosas, más leales a este espacio. Bueno, Qué bueno, qué bueno. y por aquí me están Bueno, doctora, acomodando una lucecita, qué rico, vamos a quedar más iluminados. Y con el ojo excelente. que todo lo ve, ¿qué opinas? Estoy estrenando, mira. Eso estaba viendo ahorita. Qué belleza. Sí, hermoso, eso es uno de los regalos que nos hicimos en diciembre, Ricardo y yo, para nuestra casita. Bueno, sin tanto chisme de farándula, ¿por qué es importante soñar, Daniel? ¿Qué hacen los sueños en nuestra vida de despiertos o de que creemos que estamos despiertos? Bueno, mira, una de las cosas que es como importante cuando vamos a hablar del tema de por qué es importante los sueños, tenemos que hablar de dónde sucede este fenómeno, Ujú. que nos habla del mundo inconsciente. Entonces vamos a definir un poquito qué es el mundo inconsciente para llegar a por qué la importancia de los sueños, ¿cierto? Claro, Y vamos a hablar de básicamente Freud y Jung, ¿cierto? Dos de los referentes más importantes acerca de los sueños, ¿cierto? Aunque claro. hay otras personas como Adler, como Fritz, como Gisman, hay muchas personas que también han hablado de los sueños, pero esos son para mí los dos referentes que más he trabajado Claro, y que más me encantan, pues, digamos que por el contenido que tienen. Entonces, miren, ¿de dónde nace ese asunto del inconsciente? Desde lo más cercano, ¿cierto? Porque el inconsciente se ha hablado hace mucho rato de eso, digamos que incluso desde Sócrates se ha hablado de eso, también digamos que en la Edad Media, pero lo más reciente para nosotros arranca como en el siglo XIX, ya XX, en 1899, ahí pasando a 1900, Sigmund Freud escribe un libro que se llama La interpretación de los sueños y nominaliza algo que llama el inconsciente. Entonces, esa es una de las etapas, digamos que, de cambio de la humanidad en cosas como muy, como eventos en el afuera que uno podría hablar de cambios de humanidad, de cambios de era, porque es la persona que nos trae nuevamente a contemplar un aspecto de lo sutil que habita en nosotros y que tiene gran incidencia.
Entonces, el ser humano ha pasado como por varios totazos, me parece a mí, porque el ser humano tuvo que pasar de no ser el centro del universo a tampoco ser el centro del sistema solar. Entonces cada vez lo pone como más porcionadito, ¿cierto? Como que le van quitando como importancia, ¿cierto? El asunto es que incluso dentro de él, la nueva noticia es que dentro de él hay una porción de algo que se llama el psiquismo, que, que usted no es dueño de ciertos actos suyos. Entonces eso a uno lo deja como, ¿cómo? Sí, señor, hay cosas que usted hace inconscientemente y que usted no se da cuenta. Y hay un mundo que es el mundo inconsciente, tiene gran influencia en su vida. Por supuesto que como es inconsciente, escapa a nuestra conciencia. Entonces, no nos damos cuenta. Pero ojo, Es decir, Daniel, que nosotros como humanidad, como seres humanos, siempre hemos creído que tenemos el control. Es que yo decido, es que yo soy el que hace, es que yo reacciono porque así porque me da la gana y creemos que somos nosotros, pero está comprobado que hay una parte que nosotros no sabemos que está, que tiene bastante influencia en lo que las decisiones que tomamos o en cómo nos comportamos, y ese es el llamado inconsciente. ¿Y y eh, qué es lo que hay que tener en cuenta a continuación? entonces, eh, dentro de ese mundo inconsciente, nosotros tenemos que entender que, porque a nosotros le puede escapar a uno el que uno sea inconsciente. Es decir, porque este mundo donde vivimos nos declara como dueños y señores de nuestra vida y amos de nuestra vida y nuestras decisiones, ¿cierto? Resulta que parece ser que hay muchos actos de nuestra vida y actos importantes que parecen ser, que tienen que ver más con lo inconsciente que con lo consciente. Es decir, actos como por ejemplo escoger una carrera. Eso normalmente uno lo hace, pues uno se prepara, uno ve las habilidades que tiene, que le llama la atención y normalmente pues se inscribe a una universidad, presenta unos exámenes y bueno, y entra a estudiar. Pero resulta ser que es muy raro que la carrera pues que hace uno sea su quehacer, que es una cosa un poco distinta, ¿cierto? El quehacer tiene que ver más con una naturaleza propia que con el desarrollo de ciertas habilidades, ¿cierto? Explícamelo con un ejemplo claro. Claro, es decir, es posible que yo tenga muchas habilidades como ingeniero. Me gusta la matemática, me gusta como cosas nuevas. Entonces elegí como electrónica, que era algo como nuevo, que yo dije, eso tiene mucho futuro y me metí a estudiar. Solo que la vida me dio una sorpresita, ¿cierto? Ya cuando estaba terminando la ingeniería, aparecieron los sueños. Y mira que los sueños, mira dónde me tienen, ¿cierto? Un ingeniero hablando de sueños, ¿cierto? Un ingeniero electrónico, Bueno, pero también me llevó a estudiar psicología y a estudiar otra cantidad digamos que disciplinas alrededor de lo que es la sanación, ¿cierto? ya, Entonces, entonces ahí es donde tenemos que tener claro que nuestra carrera definitivamente, o la carrera inicial, la primera, la segunda incluso, definitivamente no es la que
denomina, no es la que... Ok. Eso le puede dar de comer un rato, le puede funcionar para la adaptabilidad, para que usted se independice, funcione en el afuera, pero va llegando normalmente, es que es muy curioso, porque eso inclusive no es por edad, no se da por edad, porque yo escuchaba a una persona hace poco, pues como de 26 años, que se dio cuenta y entonces está haciendo otra cosa muy distinta. Y ella, digamos que ingeniera de producción, y entonces hace todo un cambio que pues, en muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí es que empieza Pasa, a suceder pero pasa de ingeniera de producción ¿a qué? a, a, una, a una mujer, a una mujer que tiene ciertos dones muy especiales, como por ejemplo poder sentir que las personas tienen unas ligas energéticas con sus parientes muertos y que ella los escucha y hace de puente. Claro, y dice por acá la doctora Catalina Gaviria, pero algunas personas podemos alinear las dos cosas, la carrera con la misión desde el principio. Ay, qué rico, Catalina, tú siquiera te felicito. Y bueno, yo estoy alineando mi segunda Sí, carrera con mi pasión y mi amor, eso sí es cierto. Pero buenísimo que desde el principio lograste hacerlo, claro. claro, hay una de las cosas que es muy interesante, es que normalmente lo aprendido no es que no sirva, No, sirve no, mucho, claro. claro, porque es lo que te da al menos una estructura para abordar otro mundo que vas a abordar luego, ¿cierto? Que es el mundo, digamos, pues como yo lo he visto, es el mundo normalmente de la magia, que está sucediendo mucho en este tiempo, que se están despertando mucho los dones de las personas. Ajá. Y resulta que esos dones no son una cosa pues que apareció de la noche a la mañana, sino que habían aparecido en un tiempo, pero era de cierta manera peligroso hablar de eso. ¿Por qué? Porque de pronto lo pueden ver a uno como un loco, entonces lo llevan a un hospital mental o lo llegan Al donde un psiquiatra. psicólogo, al psiquiatra. Porque Es que casos es de muy la curioso. vida, casos de la vida real, no estamos diciendo pues de nadie por ahí, ¿cierto? Y no, y se da mucho, pues, se da mucho, ¿cierto? Lo que pasa es que como yo le decía a una paciente, vea, los que se salvan de ir a un hospital mental, eh, organizan consultorio, timbran tarjeticas y empiezan a prestar servicios. Me va a tocar timbrar tarjetas, hombre. Bueno, gracias doctor por la... Porque esa locura pues, que digamos que para el mundo de la neurosis es como, ¿vos qué? ¿Vos ingeniera de producción estás haciendo qué? ¿Cierto? Es como cuando vos ingeniero electrónico interpretando sueños. A mí me pasa es que, ¿cómo así, Janet, que usted hacía numerología y nunca nos había dicho? Colegas periodistas que nunca se imaginaron pues que yo estuviera como en esta onda, pero yo ya salí del closet, más o menos, todavía no del todo. Sí, claro, eso es importante. Entonces, mira que cosas como esas obedecen al mundo inconsciente, pero también, por ejemplo, no solo ese tipo de decisiones como de la carrera, sino que es muy probable que la carrera uno la hace por, digamos que por complacer a alguien de la familia, no necesariamente lo de uno. La carrera que nosotros, digamos que con el tiempo desarrollamos, es como el camino que está en el corazón, ¿cierto? Entonces, claro, mucha gente
se toma su tiempo para eso, pero como te dije, hay gente que lo está haciendo en este tiempo a mucha velocidad, pues que he visto esos cambios, ¿cierto? Entonces, otra de las cosas que, por ejemplo, uno puede ver como actos que uno realiza inconscientemente, es, por ejemplo, la elección de pareja. Porque miren, uno pues se crea muy señor pues de las decisiones de uno y entonces claro, entonces uno tiene un tipo de mujer que le atrae, que me gusta, yo quiero que sea así, así, así físicamente, que de pronto pues que trabaje en esto, que sea independiente, que pueda, que tenga digamos que sus propias ideas, que se haya digamos que ojalá pues como que ya viva independiente. Cada uno tiene un modelito, ¿cierto? De cómo es la mujer que uno quiere. Y uno enamora. ¿Y eso cómo llega el enamoramiento? Eso llegó, ¿cierto? El flechazo, ¿cierto? El flechazo de Eros, ¡chic! Le llegó y a usted lo flecharon con una mujer. Y entonces ese flechazo es un acto, pero de lo más inconsciente que hay. Por eso, muy bueno que usted cuando se sienta flechado por una mujer, se dedicara unas cuantas sesiones de conversación para que usted vaya entendiendo en qué se va a meter, ¿cierto? Y en el caso contrario, señoritas, cuando estén flechadas por un caballero, pues hablen bastante, identifiquen la historia, porque normalmente pasa que es una historia que se parece mucho a la de la mamá, a la de la abuela, a la de la tía abuela. Entonces, entiendan que pues que realmente lo que casi siempre pasa es que estamos cumpliendo con una lealtad o con una reparación. También pasa Sí, eso. correcto. Y miren, pero eso a mi modo de ver es maravilloso, digamos que poder mirar las relaciones con las que uno está, digamos que viviendo. Es muy importante como conocer la historia. Vos contame tu papá, contame tu mamá, si sabes más para allá de la abuela, qué has podido entender de tu vida, qué cosas te han quedado claras de tu vida con respecto a tu familia. Eso es súper importante en la relación de pareja y digamos que aclara muchas cosas el que uno pueda bajar al otro del pedestal que el otro lo tiene montado a uno. Muy bien. Sí, porque muchas veces uno se enamora es de la idea que De una tiene, imagen. de un imaginario que tiene de lo que debería ser su pareja y lo proyecta en el otro. Pero volviendo entonces al tema del inconsciente y la definición de qué es el inconsciente, quien lo nominó inicialmente fue Sigmund Freud en el libro La interpretación de los sueños. Ahí íbamos, ¿cierto? Entonces, claro, miren que el inconsciente opera de una manera eh, inconsciente por nuestra atención, porque nuestra atención está fijada en lo manifiesto, en lo concreto, en lo que nosotros llamamos la realidad, entre comillitas, que es el mundo objetivo, que es donde nos levantamos, trabajamos, hacemos todo lo que hacemos diariamente, ¿cierto? Sí. Pero resulta que ese mundo que llamamos el consciente no es todo el mundo que hay, no es todo el mundo que hay. Ahora, tenemos tenemos que entender que nuestra capacidad de entender la realidad proviene de ciertos sentidos que tenemos. Entonces, por ejemplo, para concretar un poquito el asunto de la realidad y lo consciente y lo inconsciente. Entonces, miren, su ojo, o sea, vamos a hablar de los sentidos, que es con lo que percibimos la realidad, con lo que nos damos cuenta de la realidad.
su ojo puede ver digamos que en un espectro de lo visual. Hay un espectro de lo visual donde usted puede ver, que es, digamos que desde unos 430 nanómetros como hasta 680 nanómetros, que es desde el rojo hasta el violeta. Usted ve eso. Usted no ve más abajo del infrarrojo ni más allá del ultravioleta. Entonces, porque usted no lo ve, no existen. Ese es un problema, ¿cierto? Hoy en día hay las cámaras infrarrojas que ven de noche. Y entonces usted de noche no puede ver, pero las cámaras infrarrojas sí ven. Entonces, mire, solo por hablar del ojo, el oído, usted puede también escuchar en una parte de la frecuencia, desde 20 Hz, desde 300 Hz como hasta 22 kHz. Más allá es, digamos que, un sobrehumano, porque normalmente más allá no se escucha o más abajo. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, pueden escuchar los perros. Usted ha escuchado los silbatos de los perros. Que uno no los escucha, pero ellos sí. Exacto, que los perros ahí mismo se timbran. ¿Por qué? Porque esa frecuencia está en un tono que para nosotros no es audible, pero para ellos sí. Entonces, esa es otra forma de entender que hay cosas que nosotros no percibimos. Pero eso con respecto, digamos que a lo concreto, ¿cierto? A lo este físico mundo. palpable. Ahora vamos al plano de lo psíquico. ¿Cómo funciona Claro. eso? En el plano de lo psíquico, resulta que nosotros percibimos la realidad de acuerdo a donde está nuestra atención. Es decir, si la atención mía solo está en el mundo objetivo, esa es mi realidad. Pero hay personas que son capaces de mover lo que alguna vez hablamos como el punto de encaje y pueden ver de otra manera, pueden ver el mundo de otra manera. Esto, un ejemplo muy sencillo que hablábamos era, por ejemplo, una mujer que percibe que todos los hombres son iguales. Eso es porque ella ha fijado su atención solo en los hombres que son iguales, y normalmente son iguales para lo maluco, ¿cierto? Todos los hombres son horribles porque son iguales y no van sino por una cosa. Eso es una forma de percibir. Pero lo que pasa en ella es que tiene una fijación del punto de encaje de su realidad. Obviamente hay otros tipos de hombres y que ella no los ve. Sin embargo, existen. Ahora, los hombres como interesados en las mujeres, que sienten las mujeres, que son sensibles, que son capaces de percibir todas las emociones de las mujeres, no existen. Para ella no. Para ella no. Porque su rango de percepción está fijado en algo. Entonces, todo el mundo de ahí para afuera es inconsciente para ella. ¿Es correcto? Sí. O sea, nosotros cuando fijamos la atención en algo, eso es lo que nosotros podemos ser conscientes de ello. Pero hay todo otro mundo de lo cual nos perdemos porque no lo percibimos. ¿Es más o menos claro? Sí. Correcto, bueno. Entonces, ahora, resulta que explicar cómo funciona ese mundo inconsciente es, digamos que es una tarea titánica, ¿cierto? Porque en el mundo inconsciente hay de todo. Nosotros, por eso percibimos los sueños como caóticos, como fantasías, como locuras. Pero resulta que
ese mundo inconsciente, al igual que este mundo consciente, tiene un orden y una estructura, aunque usted no la conozca o la vea como caótica, porque el mundo de los sueños tiene un lenguaje muy antiguo y ese lenguaje es en imágenes y tiene que ver con lo que despierta o moviliza esas imágenes, su sensación. Entonces, al parecer, es como un mundo que tiene mucha más riqueza, porque no solo tiene la parte mental, sino que tiene la parte de lo emocional, que es lo más importante en un sueño. Siempre en un sueño uno debe preguntar, ¿y cómo quedaste con este sueño? Sí. Porque esa es una pista importante, ¿cierto? Eso es una gran importancia para el mundo de los sueños. Entonces, mira, que hay personas que han dicho como, vea, el inconsciente funciona así. Freud dijo, el inconsciente funciona como un mito. Edipo Rey. Edipo Rey es el hombre enamorado de la madre, mata al padre para quedarse con la madre. Y él lanza esta teoría. Se le debe haber en ido Viena. No, el mundo encima. se le vino el mundo encima. O sea, lo tacharon de todo. Lo peorcito puede ser a Jung. Pero, como siempre, las ideas nuevas causan estragos en las personas muy conservadoras, pero en las personas que digamos que como que sienten que eso es verdad, se atreven, ¿cierto? Los pioneros. Estoy hablando de eso porque en este tiempo, estamos en ese tiempo. Van a haber pioneros, van a haber muchas personas que se van a acercar a nosotros como clientes o como terapeutas, que van a ser pioneros en una cantidad de cosas que van a aparecer nuevas en el mundo. Entonces, claro, en ese tiempo fue difícil para el doctor Freud, eso le fue más o menos. Y eso que era un hombre, pues, estudioso, y respetable, versátil. Respetable. El hombre a los 12 años sabía 8 idiomas. El hombre estudió 40 años. Se especializó un tiempo mucho en la neurología y hizo grandes contribuciones, digamos que al mundo de la psique, y tratando de entender lo que era lo que llamaban en ese tiempo la histeria. Luego, eso fue una forma de ojo, mire, Freud es tan importante que creó la cura de charlas. ¿Qué son las curas de charlas? Las curas de charlas es que la gente se cura charlando, hablando. ¿A qué se le parece eso? Psicoterapia. Terapia. Claro. Él nominaliza eso y se da cuenta que eso tiene un gran valor. Y él lo llama cura de charlas. O sea, el hombre también nominalizó la terapia actual, ¿cierto? Como que creó ese marco. Ahora, muy grande Freud, ¿para qué? El hombre tiene muchos aportes, pero digamos que Jung hace una contribución, digamos que le da a esa teoría como un margen más amplio, porque, bueno, casi todos creen que Jung fue alumno de Freud, y no es así, no es así. Ellos dos estaban estudiando el mismo fenómeno a la vez, y eso se ha dado pues en muchas partes del mundo, en muchos tiempos de la humanidad, que en diferentes partes del mundo se está estudiando el mismo fenómeno, ¿cierto? La bomba atómica, Estados Unidos y Rusia, ¿cierto? Por ejemplo. Sí, por ejemplo,
la transmisión de energía, Tesla y Thomas Alva Edison al mismo tiempo. Lo que pasa es que una de las doctrinas o de las líneas científicas tuvo éxito y otra no, no tuvo apoyo económico y otra no. Claro, claro. Entonces, mira que Jung aparece en escena, le mandan a leer el libro de la interpretación de los sueños, que para que diera su opinión, y Jung dice, pues lo que yo sí sé es que ese hombre está hablando de algo que sabe, muy importante para la humanidad. Eso es el concepto que le da Jung. ¿Que le da, Porque Jung estaba en las mismas. espérate, que le da Freud a Jung o que Jung le da a Freud? O sea, a las manos de Jung cae el nuevo libro reciente Que que escribió sacó, Freud. la interpretación de los sueños. Ya. Él lo lee y dice, no, este tipo sabe lo que habla y es muy importante lo que está hablando para la humanidad. Entonces, miren lo curioso, ellos empiezan a escribir, empiezan a tener ya más acercamientos. Bueno, hay toda una historia, para el que la quiera saber, hay toda una historia, se pueden recrear en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que están incluso las cartas que se escriben ellos dos, muy interesantes. Recuerdos, Sueños y Pensamientos es un libro. Es un libro. ¿De quién? Excelente, de Jung, que habla, digamos que es como la autobiografía de él, de todos los viajes, ¿cierto? Él escribe todos los viajes ahí, todo lo que le pasó. Entonces, miren que cuando entra Jung en escena, Jung tiene una mirada un poco más amplia. Hay que entender también que miren, Jung, Freud venía de la ciudad, era más de ciudad, ¿cierto? Era una persona más de la neurosis, más neurótico. Jung venía del campo. Jung se sentaba en las piedras de chiquito. Él cuenta que a los 8 años él se sentaba en la piedra y él sentía que la piedra le hablaba. Ya sé por qué no lo llevaron al psiquiatra. Porque no contó, lo escribió. No, siquiera no contó. Después. Julie Cataño dice, Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Jung. Gracias, Julie 6. De Jung. Muy bueno. Entonces, Jung pertenecía más al campo y digamos que, bueno, Jung desarrolló mucha parte de su vida en un lago, en un lago de Zurich, ¿cierto? Y él incluso, pues, Jung es una cosa espectacular. El hombre, bueno, primero llega con su aporte de que hay un inconsciente que se divide en dos. El inconsciente colectivo, que tiene que ver con lo afuera de nosotros, y el inconsciente personal, que tiene que ver con nosotros. Y hace unas diferencias y habla de que hay unos agentes muy importantes que se llaman los arquetipos. Jung habla de los arquetipos. Muy bien. Jung habla de los arquetipos y habla de que esos arquetipos, bueno, él empieza con unos pequeños arquetipos. El rey, el soldado, pues el guerrero. El guerrero, el hombre religioso, pero resulta que las personas que atienden mejor a Jung y que también se lee, por ejemplo, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, él habla al final de que todo el trabajo de que él ha hecho es solo un principio, es abrir una puerta, que a todos los demás nos queda por ir, digamos que aportando a esas ideas que él despertó. Entonces, claro, al resto nos va a quedar como, entonces que nos quedamos con Jung y unos pocos arquetipos, no hay más arquetipos, entonces vamos por entonces, bueno, cada uno verá por dónde va, digamos que entendiendo las visiones que dejó Jung, ¿cierto? Resulta que
lo más importante de los arquetipos es que los arquetipos nosotros los hemos vivido a través de la cultura, a través de lo que llamamos los mitos. Entonces, muchos de los mitos hablan de personajes, digamos que dioses o seres con poderes sobrenaturales, ¿cierto? Entonces, ahí es que uno empieza a ver que estos mitos tienen, digamos que la parte, sí, lo que nosotros llamamos lo mitológico, que cuento de hadas, o que eso, digamos que no es posible para los humanos, porque hoy en día no hay dioses, pero resulta que parece ser que todos los seres humanos muchas veces repetimos mitos. Y eso es bien interesante. Entonces, verlo de esa manera. Tú ya hablaste de un mito que es el de Edipo Rey. Y el contrario a ese mito que este es Edipo Rey es exacto, Edipo Rey es el hijo que se enamora de la madre, pues y mata al padre y se queda con la madre. El de Electra es la mujer que se enamora del padre y mata a la madre. Listo. Claro. Existe, claro. Listo. Entonces, Jung le dice, no, vea, ese no es el único mito que hay. Hay muchos mitos. Y cada uno de esos mitos puede recrear ciertas funciones de relación que tenemos los seres vivos. Sí. Entonces, con nuestra vida y con otras instancias. Entonces hay mitos de nacimiento, hay mitos de siembra, hay mitos de reproducción, mitos de gemelo, hay muchos mitos. En la humanidad hay muchos mitos. Entonces, cada uno de ellos puede estar representando un arquetipo, una función de cómo se desarrolla una idea, ¿cierto? Entonces, ahí es que, por ejemplo, podemos ver que Hefestos, por ejemplo, en el griego, es el que hace una silla donde atrapa a Hera y se queda ahí Hera, y eso se vuelve un despelote porque Hera dice, no, si me tienen atrapada aquí no hay comida para nadie. Y entonces una de las cosas que me parecen más interesantes de esto de los mitos es que miren, cuando nosotros vemos nuestra mitología religiosa, si uno la ve, es muy pobre, ¿cierto? Porque es que son muy buenos y si es malo hay castigo. En cambio con digamos que los dioses del Olimpo, no, eso era una cosa buena. Y allá había pues prostitución, usted podía tener relaciones con los hijos, con la hija, podía tener digamos que un hijo con un toro, con un copero amante, pues que Zeus tuvo copero de amantes. Eso era. Y ¿cómo es? Tienen relación el padre con la madre, se hacen trampas, es más real que uno, si yo veo la mitología, diga como, tan bacano, porque es como más de lo humano, pues dicen que es de dioses, pero se ven todos los rasgos humanos, Entonces inconscientemente el ser humano está repitiendo ese tipo de mitos. Y eso es relacionado con lo arquetípico, es decir, símbolos muy primigenios, muy arcaicos, muy antiguos, que nos tocan a todos los seres humanos, que nos representan asuntos sin importar de qué religión somos, de qué país somos, de qué condición económica somos, son referentes, si se puede decir, establecidos pues como inconscientemente, pero que nos tocan a todos los seres humanos. Listo. Y eso ya lo hemos... De hecho, miren, ¿cómo será de inconsciente y cómo será la fuerza de ese inconsciente? Que miren un ejemplo muy sencillo. Una mujer y un hombre
tienen una relación y tienen un hijo o una hija, tienen una criatura. El día que nace esa criatura, que sale esa criatura a la vida, bueno, la vida de la madre hace rato le cambió, pero la vida del padre ya es, y la madre ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay algo más importante que ellos dos, y a veces sacrifican la vida por el hijo. Y, o sea, y no importa lo que me suceda a mí, pero yo libro del peligro a mi hijo. Y eso, pues eso viene de la naturaleza, ¿cierto? Eso, vaya, métase con una cría de hienas, para ver lo que le pasa, ¿cierto? O una cría de cualquier animal, no le va como muy bien, ¿cierto? Claro. Aleja Machado dice, los arquetipos son universales, eso está muy bien. Bueno, entonces ahí estamos hablando del lado inconsciente, pero de lo individual. Y me imagino que vas a pasar al tema que Jung evolucionó y dijo, no solo estamos hablando de que hay un inconsciente personal, sino también hay un inconsciente que le pertenece al colectivo, el inconsciente colectivo. Cuéntanos sobre eso. Claro, de hecho, nosotros nos alimentamos recreamos nuestra vida con esos arquetipos. Nosotros recreamos muchas partes de nuestra vida con esos arquetipos. Y a través de nuestra experiencia vivimos diferentes arquetipos. Nosotros venimos una de las nociones más claras para sintetizar a Jung es como que nosotros venimos a vivir arquetipos. Nosotros venimos a... Y hay un arquetipo primordial dentro de todos los arquetipos que vivamos, que es el arquetipo al cual pertenecemos y nos debemos, y es lo que nos fascina hacer, que está dentro de su corazón. Eso es de cada uno de ustedes. Y pues, y yo también. Es decir, cada uno de nosotros pertenece a una idea que nos fascina realizar. En el mundo en que vivimos, eso es un embolate. Eso es un embolate porque no nos han enseñado, no nos han dado conceptos y herramientas claras para entender nuestro interior. Entonces, por eso el hombre moderno es muy perdido de su interior. Porque cuando le hablan a usted de usted, pues anatomía, biología un poquito, pero pues, ¿quién le habla de usted? No precisamente de entender por qué se siente lo que se siente, ¿cierto? Entonces es muy complicado. Filosofía de pronto, religión de pronto, ¿cierto? Pero son cosas como más de conocimiento de cosas de afuera, pero muy poco de conocimiento nuestro, no nos enseñan a conocernos y no nos enseñan a manejar nuestras emociones. Bueno, gracias a Dios hay ya colegios que tienen, digamos, que esa línea de cómo desde chiquitos les empiezan a enseñar cómo gestionar sus emociones, y eso es un encanto, ¿cierto? Porque esos son seres más preparados para la vida, por supuesto. Sí, pero entonces, bueno, volviendo, porque este tema tiene que ver con los sueños, Daniel, es que no alcanzo a hilar porque ya casi se nos acaba el tiempo, tenemos 15 minutos. Entonces, miren, voy a contar para que entiendan esta noción de inconsciente y cómo eso se puede, digamos que ver muy claro en un sueño. Voy a contar un sueño chiquito que me contaron en estos días, que esos sueños chiquitos, después fue como 3 horas de esa terapia. Bueno, entonces yo quiero decir algo antes. Sí. Los sueños son la forma por la cual, o el medio por el cual el inconsciente le envía mensajes al consciente para saber qué está pasando y por dónde irse, como para entenderse,
De ahí que sea tan importante soñar, no solamente porque nos acostamos a dormir y reparamos y nuestro cerebro empieza a ayudar a que las glándulas envíen, suelten hormonas y nos reparemos y al otro día amanezcamos súper bien, si dormimos bien, sino que el inconsciente entonces está mandando mensajes. Listo. Ahora vamos a ver qué mensaje le mandó su inconsciente a esta persona de la que nos vas a hablar. Muchas gracias, doctora. Excelente resumen. Listo. Claro, los sueños son los encargados de mostrarle a uno cómo es que opera el mundo inconsciente en nosotros en la vida consciente. Y quiero decir otra cosa, y me perdonas que de pronto me devuelva mucho, y es, ustedes se imaginan donde nuestro cerebro en vigilia, o sea, así como estamos acá, procesara cada uno de los estímulos externos que estamos viviendo, el ruido que hay allí, el sonido que hay en la cocina, en el baño, procesando los pensamientos de lo que tengo que hacer mañana, lo de que dejé de hacer hoy. Ustedes se imaginan, nos enloquecemos. Entonces, por eso, nosotros no somos conscientes 100%. De hecho, somos ¿qué? 90% inconsciente. O sea, de nosotros procesáramos ese otro 90%, creo que estaríamos muy cansados y nos moriríamos muy jovencitos. Por eso el inconsciente, por eso existe el inconsciente además, ¿cierto? Bueno, y me perdona que me volviera tanto. Dale, no, excelente. Es decir, es muy necesario que nos volvamos, digamos que... conscientes de que existe el inconsciente. Neuróticos. Es muy necesario. Es un proceso por el que hay que pasar, ¿cierto? ¿Para qué? Para no enloquecerse. Correcto. Porque si vos te quedas de niño con todo el mundo que ve, el niño se enloquece, ¿cierto? O sea, si crece de esa manera, crecen las personas que, como vemos que todo el mundo le habla, escucha tal cosa, siente tal cosa, vino la Virgen María y le habló, habló con Gandhi le dijo esta mañana que no sé qué. Entonces, eso es un hombre psicótico. Entonces es muy necesario que pasemos por digamos que, estructurar de alguna manera nuestra realidad, para de alguna manera, ya estructurando nuestra realidad, tengamos un punto de anclaje para entender el otro mundo, el universo. Bueno. Es muy necesario tener un anclaje para poder empezar a viajar a los otros mundos y entenderlos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora... O sea, que es un proceso necesario. Listo, entonces ahora sí, el sueño pequeñito. Bueno, el sueño pequeñito es que me cuenta una paciente un sueño muy hermoso, y que cuenta, miren, por ejemplo, miren el sueño. Desde la casa de una abuela se disparan balas y ella se agacha y anda pues como una guerrera, ¿cierto? Así como, pues como un soldado, y se arrastra, entonces no le dan las balas, pero le dan las balas a una tía, y pues cuando ella se voltea, le da las balas a una tía y a un hijo, y a un hijo de esa tía. Al hijo no le dan las balas, le dan las balas a la tía en el estómago, y la tía estaba con el hijo. Fin de sueño. Entonces uno es como, puta, güey. Entonces empiece a escarbar, ¿cierto? Entonces, miren, lo que más los puede aproximar a una interpretación es coger los símbolos de a uno. Entonces, miren, casa de abuela, listo. Entonces, casa es una estructura hecha por el hombre, asociada a lo que nosotros llamamos la personalidad. Entonces, su casa es como usted,
todas las casas son como nosotros somos, más o menos. Por eso usted cuando entra a una casa, más o menos ve la casa y sabe cómo es la persona, ¿cierto? Dios mío. Así está la persona. Entonces, mire, la casa, la estructura, es la estructura de la abuela. Entonces, mire que la estructura de la abuela es una estructura, pues bueno, de la abuela ya con años, o sea, anterior a ella, ¿cierto? Que tiene años. Y disparan balas. Entonces, ojo pues con esa. O sea, en el mundo objetivo hay que entender que nosotros tenemos que hacer las asociaciones del mundo, de cómo opera el mundo objetivo y en paralelo cómo eso tiene una correspondiente psíquica. Entonces las balas son disparadas por armas. Eso puede ser una pistola, una metralleta, una mini Uzi, pero es disparada con un arma, ¿cierto? Para que la bala salga o ande por ahí es porque la disparó o con toda seguridad un arma. Y un arma es un objeto letal, hecho para matar, pues, o herir, ¿cierto? Pero normalmente hecho para matar. Entonces, lo que proviene de un objeto hecho para matar, que es una bala, puede matar. ¿Listo? Clarito. Ahora, que las balas vengan de allá, quiere decir que de esa estructura psíquica, o sea, de lo ancestral de la abuela, viene una información que hace daño o mata. Pero psíquicamente, ¿qué mata? Mata la vitalidad en nosotros. Pues no nos mata, pero mata una vitalidad en nosotros. Mata un aspecto en nosotros, ¿cierto? Entonces, claro, lo que viene es una información, por eso las balas son información letal normalmente que tiende a dañarnos, ¿cierto? O a herirnos, a lastimarnos o a causarnos la muerte, ¿cierto? Depende de dónde nos dé. Listo, entonces, viendo eso, hay una información letal que proviene de la estructura de la abuela. Vamos a ir. Y a ella no le da. Entonces, porque ella me dice que ella va como, pues, como hacen los soldados, que van así. Entonces, eso es lo encantador de los sueños, porque le muestran que a ella eso no le da, porque ella es una guerrera. Ella no se ha quedado con esas nociones de la familia, sino que ella es una guerrera, por eso no le da. Pero sí le da a la tía. Y bueno, le dio en el estómago. Yo creo que de pronto me comí esa. No, sí lo dijiste, que las balas le dan en el estómago a la tía. Entonces, la estómago es el aspecto nutricio, es donde está el alimento. O sea, el estómago tiene que ver con nuestra nutrición, ¿cierto? Pero psíquicamente, uno no solo se nutre de comida, sino de lo emocional, de los aspectos emocionales, del cuidado, del buen trato, de una cantidad de cosas que tienen que ver con nutrir a esa persona, al hijo, ¿cierto? Entonces, claro, mire, las balas que son información letal le dan el estómago, que tiene que ver con la nutrición. Es muy posible que eso lo que esté hablando es de que ella va a tener una falla nutricia con ella y con su hijo. Pero porque la herida le dio en el estómago. Pero nutricia entonces en lo físico o nutricia en lo espiritual. ¿De qué estamos? Pues por eso les digo, los sueños hay que mirarlos objetivamente y simbólicamente. Entonces, objetivamente, eso da en el estómago. Bueno, ¿qué significado tiene el estómago? La nutrición. Entonces, la nutrición solamente de comida. No, la nutrición también son otros aspectos, ¿cierto? Y esos otros aspectos tienen que ver
con cariño, con cuidado, hacia los hijos, ¿cierto? Entonces, cuando ya más o menos podemos entender por qué estaba la mujer ahí presente, ¿cierto? Entonces ya uno solo con los símbolos, no preguntando nada, ya uno puede deducir como vea, es posible que este sueño esté hablando de una forma de, digamos que, una estructura que es dañina y que en la tía vos la podés ver cómo eso tuvo que ver con un asunto de nutrición hacia su hijo, o digamos que de lo afectivo hacia su hijo. Con eso, entonces uno hace esa lecturita y ve la retroalimentación y me dijo, pues a ver, vení, vamos a hablar un poquito más de mi tía, vamos a hablar un poquito más del primo, vamos a hablar de la abuela, y ahí empezamos a enlazar y con eso podemos tener una muy buena idea de qué se trata el sueño, ¿cierto? Muy bien. Incluso sin preguntar aún, porque normalmente en los sueños, si hablan de la abuela, háblame de la abuela. Claro. Hablan de una tía, háblame de la tía. Está un primo, háblame del primo. Entonces ahí ya, los sueños, miren lo que está mostrando un sueño, de un asunto que tiene que ver de generaciones. Es muy difícil que uno conscientemente vea eso. Claro. En cambio, el sueño te ahorra toda esa historia, o mejor dicho, te la explica. Claro, te la resume en un sueño para que vos hagas un desarrollo como, wow, esto será así, mira, bueno, miremos a ver. Dani, entonces, mira, está que se me acaba la batería, estoy usando un teléfono nuevo, entonces no lo conozco, no quiero que se pierda este directo. ¿Y qué te parece si el lunes empezamos con un sueño y cómo se analiza un sueño? ¿Cómo se analiza la estructura de un sueño? ¿Les parece? ¿Les gusta? Porque Sandra tiene acá una pregunta AVZAP, y entonces es tomar símbolo por símbolo y luego sintetizarlos a todos juntos dependiendo de lo que suceda en el presente. Exactamente, Sandra. Si eres Sandra, no, Alejandra, se me olvidó tu nombre. Bueno, quiere decir que efectivamente uno tiene que coger símbolo por símbolo, hablar de ellos, qué significa cada persona en ese sueño, qué significan los símbolos, y luego de ahí se arma pues como la estructura de análisis. Daniel, muchísimas gracias. ¿Mañana tienes curso de sueños y hay cupo o no hay cupo ya? Todavía hay cupo pues para la persona que quiera. Seguimos el miércoles, mañana no tenemos sesión, seguimos el miércoles. Entonces, para los interesados, me escriben por el interno con el mayor gusto. Listo. Al 300-470-3506. Doctora Vianney, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y nos vemos entonces el lunes. Un abracito. Perfecto. Gracias, chao. Chao.